informativo. Comienza el informativo. El régimen de Nicolás Maduro no permitió la entrada a Venezuela del presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien viajó a Caracas a reunirse con Juan Guaidó. Funcionarios del régimen interceptaron al mandatario electo antes de su paso por migración y lo escoltaron hasta un avión para que saliera del país. La medida fue rechazada por el presidente interino de Venezuela, que calificó esta acción como una agresión diplomática. La noticia con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Sí, así es, un buen día para todos. A esta hora nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Hace pocos minutos llegó el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, sin embargo fue expulsado. No se le permitió la entrada al país, se iba a reunir con el también presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó. Iban a tener un acto en la Universidad Metropolitana, en el que también iban a asistir estudiantes universitarios y supuestamente el cuerpo diplomático. Vale destacar que Alejandro Giammattei es el presidente de Guatemala, presidente electo, asumirá su cargo en el mes de enero. Esta reunión serviría para de alguna manera también reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El régimen venezolano vuelve a impedir la entrada de representantes de la comunidad internacional. Ahora el turno fue para el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei. El mandatario viajó a Venezuela a reunirse con el presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, funcionarios maduristas le negaron el paso por el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. Estimados amigos de Guatemala y Venezuela, soy Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala. No nos dejaron entrar a Venezuela. Nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión. Giammattei reiteró su apoyo al gobierno encargado. Este es un mensaje al presidente Guaidó. Estamos con ustedes. Aunque no nos hayan dejado entrar, nuestra voz la haremos escuchar el día de hoy en todo el continente. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Venezuela. Minutos después, Juan Guaidó rechazó la medida del régimen que calificó como una torpeza. Eso es lo que le tiene miedo el régimen, que hablemos con presidentes amigos, de ayudar a nuestra gente. Gran muestra de torpeza hace la dictadura nuevamente en bloquear las claras intenciones de Venezuela de salir adelante. Agregó que el impedir la entrada de Giammattei es una muestra más de la debilidad del régimen. Es más que un absurdo, no es más que un... Miren, si el régimen, como ellos hacen verse, fuera un régimen fuerte, ¿cuál es el problema? Que lo invitaron, que lo llamaron, pero están en tal nivel de debilidad que ni siquiera eso se pueden permitir. Prefieren quedar como lo que son, unos dictadores, al ni siquiera permitir el ingreso de un... Ahora, nosotros vamos a acompañar, por supuesto, al presidente. Lo que debe saber el presidente Alejandro Giammattei, que eso no representa al sentir de los venezolanos. Reveló cuáles eran los temas de la agenda bilateral. Estaba, por supuesto, hablar del estatus de los venezolanos, no solamente en Guatemala, por cierto, sino también una hoja amiga para ayudar, no solamente en la OEA, sino en las diferentes instancias para abonar en el proceso de colocar, por ejemplo, un estatus de refugiado a los venezolanos en general. Es decir, seguir trabajando por nuestra gente. Básicamente, eso es parte del foco principal, pero también la emergencia humanitaria compleja. El presidente interino aseguró que estas decisiones arbitrarias lo único que logra es aislar más al régimen de la comunidad internacional. Es la información que nosotros podemos ofrecer hasta ahora desde el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también se pronunció hoy sobre la crisis que vive Ecuador en medio de las protestas sociales contra las políticas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Aseguró que la violencia en territorio ecuatoriano es financiada por el régimen de Nicolás Maduro. Esto lo dijo el prófugo de la justicia, Rafael Correa, prófugo por corrupción, vinculado en casos de Odebrecht, como lo está también el usurpador. Él dijo que le pagaba a Maduro. Él reveló que parte de sus ingresos venían de asesorías que le hacía a Maduro, o viceversa. No sabemos quién asesora a quién, en definitiva. También sabemos que incluso
la Unión de Indígenas rechazó y llamó oportunista a Correa en Ecuador, y lo que también tenemos claro es que no es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de actos, sino también campañas políticas. Recordemos lo que pasó en Argentina para financiar la campaña de Kirchner en su momento. Hoy se cumplen 10 días del inicio de las protestas en Ecuador. Este sábado la fuerza pública y los manifestantes se volvieron a enfrentarse en las inmediaciones de la Casa de la Cultura en Quito, la capital. A través de videos compartidos en redes sociales, los ciudadanos denunciaron ser reprimidos por las autoridades. Decenas de carreteras permanecen bloqueadas por las protestas a lo largo del territorio. La situación ha generado la falta de alimentos, agua y combustibles en al menos 6 provincias de la sierra. Al menos 5 personas han muerto desde que iniciaron las movilizaciones, según la Defensoría del Pueblo. Más de 500 personas han resultado heridas y se estima que hay cerca de 1 millar de detenidos. Hoy grupos de manifestantes intentaron ingresar a la sede de la Contraloría, también en Quito, la capital. La fuerza pública que vienen a reprimir, mire cómo está, peor que en la guerra, peor que en la lucha. No es justo que el gobierno mande a matar a los hermanos ecuatorianos. Gobierno de Lenín Moreno, mire cómo está el pueblo, estamos desarmados, estamos haciendo un reclamo justo a estos sinvergüenzas. Paula Romo, te responsabilizamos, y Lenín Moreno por todas las muertes de nuestros indígenas. Entre tanto, el movimiento indígena rechazó la oferta de diálogo del presidente Lenín Moreno para resolver la crisis. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, advirtió que solo conversará con el gobierno cuando se derogue el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles. En un comunicado, los líderes indígenas aseguraron que la propuesta de diálogo promovida por el Ejecutivo carece de credibilidad, según afirmaron en el texto que fue difundido a través de sus redes sociales. La noticia se conoce luego de que el presidente ecuatoriano planteara un encuentro directo para intentar hallar soluciones al conflicto. NTN 24 está en Quito, la capital de Ecuador. Saludamos a esta hora a nuestra enviada especial Andrea Bernal. Allí la veo en pantalla. Andrea, columnas de humo se ven desde las zonas altas de la capital, desde Quito. Los disturbios además siguen a esta hora en los alrededores de la sede de la Contraloría. Te escuchamos con atención. Buena tarde. Carlos Eduardo, quisiera darles mejores noticias, sin embargo no es así, porque si antes las protestas estaban solo focalizadas en el centro o en la zona de la Contraloría o en la zona de la Asamblea, pues en estos momentos las protestas en Quito se han extendido en toda la ciudad. Tenemos informes en el centro norte, sin duda está lo más duro, aquí estamos a unas pocas cuadras, estamos en el centro histórico transmitiendo porque ha sido el único lugar donde hemos logrado resguardarnos de poder poner nuestra cámara y transmitir en vivo, porque el trabajo periodístico en la capital es muy, muy, muy difícil. Hemos recorrido varias cuadras y cada vez que ponemos nuestra cámara, pues epítetos, groserías, nos lanzan cosas, entonces es muy difícil. Nos hemos metido en este callejón en pleno centro histórico, la policía está atrás, las calles están cerradas de esta manera, con mallas, no se puede entrar a 5 cuadras alrededor pues, del Palacio de Gobierno. Y vuelvo a lo que empezábamos, las protestas en Quito están en estos momentos en toda la urbe. En el sur ya cerraron calles. El norte también hay informes de que se han cerrado las vías de entrada y la salida a Quito. En lugares como muy urbanos, como la González Suárez, donde pues vive también gente y hay restaurantes, informan también que hay manifestantes con palos en ese sector. Entonces es muy, muy, muy compleja la situación a esta hora. Usted bien lo decía, esa imagen que veíamos de humos en pleno centro de la ciudad, lo vimos aquí muy cerca porque cogimos un taxi y el mismo taxi nos dijo, hasta aquí llego yo, señores periodistas, digan que son prensa internacional para que puedan avanzar lo que más puedan. Anoche tuvimos de todas maneras una experiencia que es como ver el otro lado. ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Dónde se están quedando? ¿Quiénes son? ¿Qué piensan sobre lo que está sucediendo en el Ecuador? Entramos a un albergue y vivimos un poco la noche con ellos. Este es nuestro reporte. Llega el toque de queda a la capital y la iglesia de los salesianos alberga a los indígenas que protestan en las calles. Hay niños, hay bebés, personas de la tercera edad que vienen de distintas partes del país a protestar por las medidas económicas decretadas por el presidente Lenín Moreno. Aquí está muy caro, todo es muy caro. Todo sube, todo. No podemos salir, no podemos hacer nada. ¿Usted vendía sus papas en cuánto? Vendo las papas en $8, en $10. ¿Y ahora con el aumento? Uy, ahora con el aumento
Ahorita es que están vendiendo a 30, 40 dólares. No tenemos nada, no tenemos para abono. El abono casi dobló. Lo duplicó. El tractor pagábamos 20, 30 dólares, ahora nos toca pagar 80 dólares. En esta iglesia hay voluntarios que les preparan comida, les dan ropa, curan sus heridas y tienen un lugar para pasar la noche. Dicen que ellos no quieren violencia, que hay infiltrados, que solo quieren vivir en paz y mejor. Esto es para el mundo entero, estamos en lucha, Ecuador está de duelo, pero para los que no comprenden, estamos de duelo, estamos muy tristes, no queremos esto, queremos paz, pero no hay paz aquí porque está demasiado. El padre de la parroquia argumenta que las puertas de la iglesia están abiertas a los no violentos. Sin duda, aquí se vive otro ambiente, porque en la calle no se sabe quién es quién. Así luce, Carlos Eduardo, uno de los cascos históricos más importantes de América Latina, el de Quito, totalmente cercado. Hemos sido también testigos de que está muy destruido. La dirigencia indígena hace pocos minutos ha dicho que nuevamente abre una puerta del diálogo. El problema es si la dirigencia indígena está unida o no. Hay un dirigente que se llama Salvador Quispe que denuncia que el correísmo presiona a la Comisión Política de los Indígenas porque no haya diálogo. Pero a este mismo indígena ayer otra parte de las directivas de los indígenas negaron que él fuera su vocero. Así que hoy en el Ecuador también se habla con quién está negociando el gobierno, con quién realmente se puede negociar. Compleja la situación a esta hora, también hay una batalla en redes sociales, una batalla de comunicación donde dicen que se acabó el agua en Quito, la gerente de aguas dice todo está normalizado, entonces también pelear contra las redes sociales y las noticias falsas está siendo muy complejo no solo para el gobierno sino por la ciudadanía que está muy asustada por lo que está sucediendo hoy por hoy en Quito. Este es el informe en un feriado además en la capital ecuatoriana donde la gente está en la calle, no puede trabajar, no puede salir, no puede abrir sus negocios. Una ciudad en estos momentos que parece en guerra. Vamos a agradecer a Andrea Bernal, nuestra enviada especial a Ecuador. Vamos a seguir, por supuesto, aquí en NTN 24, pendientes, haciendo el seguimiento y la cobertura de esta noticia, la situación de tensión que se mantiene en Ecuador tras 10 días de protestas contra las políticas económicas del presidente Lenín Moreno. Andrea, gracias. Buena tarde para ti. Gracias. Nuevo ataque con armas en Estados Unidos. Un tiroteo en un bar de Brooklyn, en Nueva York, dejó 4 muertos y 3 personas heridas. Un vocero de la policía informó que un grupo de agentes respondió a una denuncia de disparos poco antes de las 7 de la mañana hora local. Al llegar a este establecimiento encontraron a las víctimas mortales y auxiliaron a 2 hombres y una mujer que resultaron heridos. Las autoridades aún no han esclarecido las causas del incidente armado ni han podido identificar a ningún sospechoso. Una escena un poco caótica. Los individuos que de hecho respondieron acaban de hacer un arresto por armas de fuego y volvieron corriendo hasta aquí. Lo que encontraron dentro de este lugar, bueno, tenemos a 4 hombres muertos dentro, todavía están en la escena, estamos esperando al médico forense. Está escasamente decorado el lugar, realmente no vimos ninguna evidencia de consumo de alcohol, solamente vemos evidencia de algunos juegos de azar, específicamente cartas y dados. Hay más de una arma recuperada dentro del lugar y no me sorprendería si obtenemos más, pero hay una escena del crimen que necesita ser procesada. Hay evidencia de un mínimo de 15 disparos dentro de este lugar. Y otro tiroteo se registró esta mañana en una iglesia de New Hampshire, en Estados Unidos. Al menos 4 personas resultaron heridas en un ataque armado en una iglesia pentecostal en la pequeña población de Pelham. La policía confirmó que el autor de los disparos ha sido detenido. La unidad de delitos graves de la policía estatal informó que inició una investigación para determinar los motivos del agresor. Y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, firmó en este caso la declaración de emergencia por el incendio forestal que azota a varios vecindarios en el extremo norte de la ciudad. Las llamas ya destruyeron 70 viviendas. El incendio que inició este jueves en Selmar y que se ha propagado rápidamente por los fuertes vientos ha obligado a más de 100.000 personas a salir de la zona. Varias autopistas han sido cerradas por la cercanía del fuego. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que los vientos huracanados que generalmente azotan el norte de California en octubre, a veces llamados vientos de diablo, alimentan las llamas.
He firmado una declaración de emergencia por el incendio en Saddle Ridge, dirigiendo a las agencias de la ciudad de Los Ángeles a tomar las medidas necesarias para proteger vidas y también las propiedades amenazadas por este incendio, y haciendo un llamado a nuestros socios del condado y del estado para que nos apoyen con los recursos y la colaboración que necesitamos. Inesperada renuncia en la administración de Donald Trump. A través de su cuenta de Twitter, el presidente anunció la dimisión del secretario interino de Seguridad Interior, Kevin McAleenan. El alto funcionario era el responsable de implementar la política migratoria del gobierno estadounidense. McAleenan tomó las riendas del Departamento de Seguridad Nacional en abril pasado tras la salida de Kirstjen Nielsen. El mandatario informó que la próxima semana anunciará el nombre de su sustituto. Su salida ocurre luego de que el funcionario asegurara estar en desacuerdo con el enfoque de la política migratoria de la Casa Blanca. Kevin McAleenan ha hecho un trabajo sobresaliente como secretario interino de Seguridad Nacional. Hemos trabajado bien juntos, con los cruces fronterizos muy deteriorados. Kevin ahora, después de muchos años en el gobierno, quiere pasar más tiempo con su familia e ir al sector privado. Felicidades, Kevin, por un trabajo bien hecho. Anunciaré al nuevo secretario en funciones la semana que viene. Muchos candidatos maravillosos. Luego de varios meses de tensiones, Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo comercial que podría ser firmado por los presidentes de ambos países el próximo mes. Durante una reunión en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro chino acordaron verbalmente los términos que beneficiarían a las dos naciones. El mandatario afirmó que la fase 1 del pacto incluye la propiedad intelectual, los servicios financieros y la tasa de cambio. Además, dijo que esperaba firmar el acuerdo en las próximas semanas con el líder chino Xi Jinping. We've come to a very substantial phase 1 deal. Hemos llegado a un acuerdo muy importante en la fase 1 y analizaré algunos de los puntos y luego le pediré al viceprimer ministro que diga algunas palabras. Hemos logrado un acuerdo casi para escribirse. Probablemente llevará 3 semanas, 4 o 5 semanas. Pretty much subject to getting it written. It'll take probably 3 weeks, 4 weeks or 5 weeks. Tras lo pactado, la Casa Blanca suspendió la salva de aranceles que planeaba aplicar desde el martes a productos chinos importados por unos $250.000 millones. El negociador chino Liu He afirmó que en la reunión con Trump se logró un progreso sustancial en muchos campos. Washington acusa a China de intentar dominar la economía mundial mediante gigantescas intervenciones del Estado en los mercados, robo de propiedad intelectual, piratería y subsidios. Esas acusaciones son compartidas por Europa y Japón. La ciudad de Nueva York multará a quienes usen la frase inmigrante ilegal. Se trata de una multa de hasta $250.000 para quienes intimiden, humillen o degraden a las personas por su condición migratoria. La comunidad hispana recibe con beneplácito la normativa que también prohíbe acosar o discriminar a una persona por hablar en su idioma natal o por su dominio limitado del inglés. Ricardo Ureña llegó a Nueva York cerca de 30 años atrás. En su memoria permanecen las huellas de varios actos de discriminación en su contra por ser latino. Cuando paso mi tarjeta, la persona del DISCA que está en el front desk me hizo prácticamente un interrogatorio. Where are you from? Where are you coming? What you doing here? Por ser latina, Milagros Rodríguez ha sido discriminada de mejores oportunidades y crecimiento profesional. Uno siempre se pone medio triste porque tú andas buscando empleo y andas buscando y no, tú sabes, no sabes buen inglés, no encuentras. Para evitar que esto siga pasando, la ciudad de Nueva York actualizó su Código de Derechos Humanos. Por una parte, para que los inmigrantes tengan igualdad de oportunidades. Por otra, para terminar de una vez por todas los ataques de odio verbal contra latinos como los que han surgido en medio del actual clima anti-inmigrante en los Estados Unidos. Definitivamente ilegal referir a una persona como ilegal. Decir que una persona es ilegal o ajeno en el contexto de empleo, vivienda o acomodaciones públicas constituye discriminación bajo la Ley de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York. Una multa de hasta $250.000 podrá recibir una persona que se refiera despectivamente a los inmigrantes, en particular los indocumentados.
También habrá castigos económicos para quienes amenacen con llamar a la policía migratoria ICE por motivos discriminatorios. El objetivo es crear un ambiente en que las personas migrantes aquí viviendo en la ciudad de Nueva York no sienten miedo de aprovechar de su seguridad y felicidad aquí en la ciudad de Nueva York. Protección ante la ley que representa un alivio para quienes han sido discriminados. Si la ciudad está implementando, diga que hay una cierta democracia, un cierto conocimiento. La actualización al Código de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York adhiere a otras estrategias implementadas localmente con el objetivo de dar mayores protecciones a la comunidad inmigrante. La Contraloría de Nueva York, la encargada del presupuesto de la ciudad, prohíbe, por ejemplo, que un inmigrante reciba menos dinero solo por el único hecho de ser hispano o de haber nacido fuera de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, son las 12:31 minutos de la tarde en Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de ese país acaba de anunciar que luego de un proceso de consulta con las comunidades y organizaciones sociales del país, han decidido participar en el diálogo directo con el gobierno de Lenín Moreno para buscar una solución a la crisis que enfrenta Ecuador desde hace 10 días y que ha derivado también en episodios de violencia y caos en varias ciudades del país. Es una decisión que se toma en los últimos minutos. Ya había anunciado la CONAIE que rechazaba esta propuesta de diálogo que viene haciendo el presidente Lenín Moreno, presidente de Ecuador, desde hace varios días, pero que ratificó anoche en un mensaje al país. Vamos a ampliar esta información en Ecuador más adelante aquí en el informativo. Por ahora vamos a otros temas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela denuncian que las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocidas con las siglas FAES, han cometido más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales. Aseguran que estos efectivos extorsionan y secuestran con total impunidad. Según expertos en seguridad, las FAES es un grupo que actúa con la mirada complaciente del Ejecutivo y con 99% de impunidad sobre los delitos que son denunciados. La FAES es un organismo que supuestamente fue creado para combatir la criminalidad. Nace en el año 2017, pero en la realidad lo que se ha convertido es en un grupo de aniquilamiento, un grupo de exterminio. Basada esta acción criminal en los sectores populares más desposeídos de Venezuela. Son pocos quienes se atreven a denunciar. Uno de los casos es el de Fernando Lira y Eligio Duarte, jóvenes asesinados cuando se disponían a cambiar divisas. Hoy no hay descanso para las familias que buscan justicia. Los asesinaron porque quisieron asesinar, porque no tenían, no tenían ningún motivo para hacerlo. En este caso, supuestamente hubo simulación de hecho punible y las víctimas fueron calificadas de secuestradores, una práctica recurrente sobre las denuncias a ese cuerpo policial. Hay que recalcar, por ejemplo, la brutalidad con que se cometieron los hechos. Ellos fueron completamente rendidos, se entregaron, fueron arrodillados y fueron asesinados. A mi hermano le sembraron una pistola, le dispararon 5 veces. A Eligio tenía su arma orgánica, le dispararon 2 veces. Solo la organización no gubernamental Pro Iuris ha documentado más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales en lo que va de año. Ellos se encargan de brindar asesoría legal a los familiares de esas víctimas. Obtenemos la relación de los hechos bien concisa y luego nosotros armamos toda la estrategia legal que consiste bien sea en un derecho de petición ante las instancias nacionales, bien sea el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo o los organismos internacionales como es el Comité contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas. Las autoridades ambientales de Brasil desplegaron un operativo para limpiar las aguas de la costa del noreste del país. Más de 2 toneladas de petróleo han sido removidas de las playas hasta el momento, según informaron los equipos que trabajan en las labores de limpieza. A principios de septiembre, residentes de la zona reportaron gigantescas manchas de crudo. Hay 138 balnearios en emergencia a lo largo de 2.100 kilómetros en una situación sin precedentes en el gigante sudamericano. Un informe elaborado por la Marina brasileña y la empresa estatal Petrobras determinó que el petróleo proviene de Venezuela. Se ha recogido en las últimas 2 semanas. Ha pasado por lo menos una semana desde que la incidencia ha disminuido considerablemente. Empezó hace unas 3 semanas. Se han recogido unas 2,5 toneladas de material.
Todavía no hay evidencia de que este petróleo está entrando en el arrecife de coral, así que es una señal positiva. Además, la principal actividad impactada que vemos es el turismo, así que estamos preocupados por una caída en el número de turistas. En cuanto a la vida silvestre, hemos visto algunas muertes, pero para el futuro de los que sobreviven, algunos mueren más tarde, otros no, otros consiguen reintegrarse a la naturaleza después del tratamiento. En algunos estados hay equipos que ayudan en el tratamiento y recuperación de estos animales. Seguimos en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro asistió al ensamblaje del segundo de 5 submarinos ultramodernos de fabricación franco-brasileña. Las relaciones entre Francia y Brasil aún están afectadas por la crisis internacional causada por los incendios en la Amazonía. El presidente brasileño Jair Bolsonaro asistió el viernes al ensamblaje del segundo de 5 submarinos ultramodernos de fabricación franco-brasileña. El sumergible Humaitá, equipado con torpedos y misiles, fue ensamblado en la base naval Itaguaí, cerca de Río de Janeiro. El mandatario estuvo acompañado de varios ministros de su gobierno, pero destacó la ausencia de las autoridades francesas, incluso del embajador y el cónsul general. Tenemos enemigos dentro y fuera de Brasil. Tenemos enemigos dentro y fuera de Brasil. Los de dentro son los más terribles. Los de fuera, nos venceremos. A los de fuera los venceremos con tecnología, disposición y medios de disuasión. Las relaciones entre Francia y Brasil aún están afectadas por la crisis internacional que causó el incremento de incendios en la Amazonía. El presidente Emmanuel Macron fue una de las múltiples personalidades que criticó a Bolsonaro, pero el mandatario francés acusó además a su homólogo brasileño de haber mentido sobre sus compromisos respecto al medio ambiente y planteó una internacionalización de la Amazonía. Bolsonaro interpretó los dichos del presidente francés como una ofensa a la soberanía de Brasil sobre la región amazónica y acusó al europeo de tener una mentalidad colonialista. El potente tifón Hagibis tocó tierra en Japón. Las lluvias torrenciales y fuertes vientos cobraron la vida de 2 personas y causaron daños en miles de viviendas y vías. Al menos 2.000 vuelos fueron cancelados. Las autoridades japonesas declararon alerta máxima y recomendaron la evacuación de 7.3 millones de personas. Las inundaciones en el sur de Tokio mantienen bajo el agua cientos de viviendas. El fenómeno ha sido considerado uno de los más poderosos en golpear el territorio japonés en los últimos 60 años. Turquía bombardeó hoy ciudades en el noreste de Siria en el 4º día del operativo militar lanzado contra combatientes sirios kurdos. El ejército turco intensificó su ofensiva con el objetivo de controlar la región. Las operaciones militares ya han causado un importante éxodo de al menos 100.000 civiles. Este sábado, el Ministerio de Defensa de Turquía anunció que ha tomado el control de las principales autopistas del noreste de Siria. La operación militar que inició el miércoles y en la que participan fuerzas aéreas y terrestres ha causado preocupación internacional por el destino de los civiles y la posible fuga de numerosos yihadistas detenidos por las fuerzas kurdas, aliadas de Occidente en el combate al grupo Estado Islámico. No vamos a detener el paso que hemos tomado en contra de las unidades de protección popular. No importa lo que digan algunos, no nos vamos a detener. Naciones Unidas indicó que unas 100.000 personas abandonaron sus hogares. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los combates se concentran en una franja de 120 kilómetros de la frontera entre Siria y Turquía y son de las tropas turcas y sus aliados locales contra las fuerzas democráticas sirias, una coalición de combatientes árabes y kurdos liderados por las unidades de protección popular. Las fuerzas turcas conquistaron el jueves 11 pueblos, 2 de los cuales fueron recuperados por los kurdos. 54 combatientes de las fuerzas democráticas han sido abatidos y Turquía reportó 4 soldados caídos y 17 civiles fallecieron por cohetes kurdos en ciudades fronterizas con Siria. Por su parte, el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó un atentado con coche bomba en una ciudad con mayoría kurda, con saldo de al menos 6 muertos. Y 5 prisioneros pertenecientes a ese grupo huyeron de la cárcel aprovechando un bombardeo turco. La ofensiva de Turquía comenzó luego de que Estados Unidos anunciara la retirada de sus soldados de la parte siria de la frontera, percibido como una traición por los kurdos, cuyas fuerzas integraban la coalición internacional antiyihadista, liderada por Washington.
¿Estos países no ven lo que está pasando? Estados Unidos, Rusia, Irán, ¿no ven esto? Estados Unidos está aquí en las bases y están con nosotros. Estados Unidos nos vendió como hizo Rusia. Ellos nos vendieron. Sabemos que lo hicieron. Los turcos buscan alejar de la frontera a las unidades de protección popular, a las que Ankara considera como una organización terrorista, y quieren crear una zona de seguridad donde podrían instalarse una parte de los casi 4 millones de refugiados sirios que viven en Turquía. Estados Unidos amenazó a Ankara con sanciones económicas e intentó pasar una declaración en el Consejo de Seguridad de la ONU para que Turquía detenga su operación militar, pero fue bloqueada por Rusia y China. Murió la primera mujer en dirigir el Nobel de Literatura. Sarah Daniels falleció este sábado a los 57 años después de una larga convalecencia, según informó su familia. La prensa de Suecia señaló que la mujer padecía cáncer de mama. Daniels, crítica literaria, profesora y escritora, fue la primera secretaria permanente femenina de la Academia Sueca entre 2015 y 2018. El año pasado publicó un libro sobre el escritor y compositor Bob Dylan. Tuvo un papel principal en la decisión de entregar el Nobel de Literatura en el año 2016 al cantautor estadounidense. Y preste mucha atención a estas imágenes, sin duda un ejemplo a seguir. Él es Narendra Modi, el primer ministro de la India. Fue captado en video en una de las playas de la ciudad de Mamallapuram mientras hacía plugging, una actividad que consiste en realizar ejercicio e ir recogiendo basura que se va encontrando en el camino. Mantengamos nuestros lugares públicos limpios y cuidados. Mantengámonos también saludables y en forma. Es el mensaje que acompaña esta publicación. El video, posteado inicialmente en la cuenta personal de Twitter del Premier la mañana de este sábado, se volvió viral en cuestión de minutos. La secuencia tiene más de 18.000 retweets y casi 60.000 me gusta.